Héroes y villanos a menudo están separados por una línea delgada, tan fina como el grosor de un cabello. Y en muchos casos, si alguien es visto como un héroe o un villano, depende de la perspectiva de cada uno. La mayoría de nosotros conocemos la historia de Robin Hood, que robaba a los ricos para darle a los pobres. Sin embargo, en el siglo XX, hubo otra figura llamada Robin Hood, aunque no del tipo de los cuentos populares. Este Robin Hood era un infame narcotraficante de Francia, conocido como Lo Escoba de Colombia. Hoy, adentrémonos en su historia. Bienvenidos a Uncle, donde exploramos el salvaje oeste del siglo XX. Muchos están familiarizados con el concepto del salvaje oeste en la América del siglo XIX. Un lugar donde la ley era aplicable de manera laxa, los vaqueros portaban armas y el lema era «mata o muere». Aunque esa era terminó en el siglo XIX, el salvaje oeste no desapareció del todo. Colombia en el siglo pasado era algo así como su propio salvaje oeste. Con una pobreza desenfrenada y una supervisión gubernamental ineficaz, el país estaba casi abandonado al desorden. Los empobrecidos crearon una sociedad caótica, donde las bandas criminales surgían como hongos. En esa época, era difícil confiar en la policía, por lo que la gente tendía a protegerse por sí misma, aunque sin los polvorientos revólveres y caballos de las películas del viejo oeste. En su lugar, el panorama estaba definido por camionetas con hombres armados y AK-47 de 5 años. En este ambiente tumultuoso, un hombre emergió como el segundo Robin Hood, Pablo Escobar. No solo fue el narcotraficante que dominó la región sudamericana en los años 80 y 90, sino que también se convirtió en un símbolo de poder en un período en el que su influencia desafió al gobierno colombiano. La gente no podía olvidar cómo mató a funcionarios del gobierno y a personas inocentes, o cómo construyó sus propias cárceles. Desde ser un niño callejero en un pequeño pueblo en el noreste de Colombia, Pablo Escobar ascendió para convertirse en el narcotraficante más rico de todos los tiempos. Nos gustaría compartir contigo y tus amigos la historia de la vida del narcotraficante Pablo Escobar. El hombre que la historia conocería como Pablo Escobar nació el 1 de diciembre de 1949, bajo el nombre de Pablo Emilio Escobar Gaviria, en la ciudad de Río Negro, en el departamento de Antioquia, Colombia. Su padre era Abel de Jesús Dari Escobar Echeverri, un agricultor pobre que a menudo trabajaba como jornalero en las parcelas de otros para mantener a su gran familia de 7 hijos, de los cuales Pablo era el tercero. La madre de Pablo era Hermilda de los Dolores Gaviria Berrio, quien, además de criar a sus 7 hijos, trabajaba como maestra en una escuela primaria local. Aunque nació en Río Negro, cuando Pablo era aún muy joven, la familia se mudó a la ciudad de Medellín. Es interesante reflexionar sobre el desarrollo de esta ciudad colombiana, con la que Pablo llegaría a estar tan intrínsecamente asociado. Medellín fue asentada ya en la década de 1610 por los españoles, quienes supervisaron el desarrollo de un pueblo mestizo en la zona. La ciudad creció de manera constante durante los 2 siglos siguientes, para cuando la República de Gran Colombia, que abarcaba los territorios actuales de Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá, declaró su independencia de España en 1819. Medellín ya era una capital regional en el noroeste de Colombia, en el Valle de Aburrá, al lado de los Andes. Con el desarrollo económico y demográfico de América Latina a finales del siglo XIX y principios del XX, Medellín también experimentó un notable crecimiento. La población aumentó de unos 60.000 habitantes en 1905 a más de 300.000 para cuando nació Pablo, impulsada por el desarrollo de Medellín como un centro industrial. Y este crecimiento no se detuvo allí. Para cuando Pablo llegó a sus 20s, la población de la ciudad había superado el 1.000.000 de habitantes. Medellín se había convertido en la capital industrial del país y en la segunda ciudad más grande. Pablo se involucró en las rampantes empresas criminales
que surgieron en medio de la pobreza urbana que prevalecía en la ciudad. A la edad de 14 años, ya estaba metido en una pandilla y pronto fue expulsado de la escuela. También tuvo varios incidentes con otros miembros de la pandilla. Uno de estos incidentes lo involucró en una pelea con Julio Tulio Garcés, la cual perdió. Pero Pablo no se dejó desanimar. La próxima vez que se vio envuelto en un altercado con un tal Julio Gaviria, Pablo sacó un arma y le disparó en el pie. Este incidente fue reportado a la policía y llevó a Pablo a pasar sus primeras noches en una prisión colombiana. Además, él y varios de sus amigos se involucraron en varios delitos menores durante su adolescencia. Algunas versiones sugieren que robaban lápidas y las lijaban para revenderlas como nuevas, mientras que otras indican que Pablo estaba involucrado en un negocio de diplomas falsificados. Es difícil distinguir dónde termina la verdad y dónde empieza la ficción en estas versiones de su vida temprana. La vida llena de altibajos de Pablo Escobar debe considerarse a la luz de la historia de Colombia en el siglo XX y del desarrollo del narcotráfico en el país. En algunos sentidos, la política y las drogas no se pueden desentender en la Colombia moderna. La política del país ha estado dominada por facciones liberales y conservadoras, y siempre ha sido objeto de escrutinio e intervención por parte de los Estados Unidos. Desde el principio, este intervencionismo, replicado en otros lugares de América Latina como resultado de la doctrina Monroe, que consideraba a toda América como una esfera de influencia estadounidense, estaba preocupado por el acceso de EEU al Istmo de Panamá. Pero una vez que Panamá se separó de Colombia a principios del siglo XX, esta preocupación disminuyó. A menudo, durante estas décadas, los políticos conservadores se alineaban con los intereses comerciales estadounidenses que buscaban controlar el comercio de café, bananos y otros productos en Centro y Sudamérica. El resultado fue un país con una economía atrasada y una pobreza endémica. Sin embargo, poco antes del nacimiento de Pablo, el país había entrado en una etapa de gobierno populista, ya que la facción liberal buscaba aliviar los problemas económicos del país y redistribuir la riqueza de Colombia de manera más equitativa. La inestabilidad política de la Colombia moderna se puede rastrear en gran medida hasta 1948, el año anterior al nacimiento de Pablo, cuando el político populista Jorge Eliezer Gaitán fue asesinado. Este evento provocó una gran fractura entre liberales y conservadores en el país. Lo que siguió fue una década de guerra civil conocida como la violencia, en la que más de 200,000 personas fueron asesinadas en todo el país, antes de que ambos grupos acordaran formar una coalición inestable en la que los dos partidos alternarían el poder bajo el marco del Frente Nacional. Este nuevo gobierno, con el apoyo y la influencia encubierta de Estados Unidos, comenzó a reprimir a los elementos más izquierdistas de la política colombiana, específicamente a los grupos comunistas, leninistas, marxistas, para evitar que Colombia se convirtiera en un aliado de Rusia en América, al igual que la isla de Cuba recientemente lo había hecho. El resultado, a partir de 1964, fue el estallido de una guerra de guerrillas que ha durado, de una forma u otra, hasta el presente. Este conflicto enfrentó a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, más conocidas como las FARC, contra el gobierno colombiano, mientras que otras organizaciones paramilitares que operaban en zonas rurales del país también se involucraron en el llamado conflicto colombiano. Pronto, las FARC y otros grupos controlaban grandes partes de las zonas rurales de Colombia. Todo esto ocurría mientras la demanda mundial de narcóticos ilegales, particularmente en Estados Unidos y Europa, aumentaba en la década de 1960 y hacia los años 70. Al principio, la droga preferida era la marihuana, pero cada vez más, el verdadero negocio lucrativo en la producción y transporte de narcóticos hacia Estados Unidos provenía de la cocaína, el polvo refinado y procesado a partir de las hojas de la planta de coca.
El entorno en Colombia era ideal para la producción de la planta de coca, y las vastas junglas rurales del país y el aumento de la anarquía en los años 60 lo convirtieron rápidamente en el centro mundial de la producción de cocaína. Aunque las FARC y otras organizaciones no estaban inicialmente involucradas directamente en la producción y exportación de cocaína, permitían que estas actividades se llevaran a cabo en los territorios que controlaban en Colombia y también cobraban impuestos a los productores. Estos ingresos se volvieron vitales para mantener su guerra civil contra el gobierno, comprando armas y otros suministros. Más tarde, las FARC y otros grupos incluso comenzarían a participar directamente en la producción. Por lo tanto, la producción de cocaína en Colombia durante el ascenso de Pablo Escobar y su apogeo no puede separarse de las circunstancias políticas del país durante la segunda mitad del siglo XX. Este era el mundo en el que Pablo Escobar emergía a finales de los años 60. Para cuando llegó a sus últimos años de adolescencia, el hombre que más tarde proclamaría ser un hombre decente que exporta flores, ya estaba involucrado en el crimen organizado, aunque a un nivel bajo en Medellín. Trabajando en asociación con Óscar Benel Aguirre, vendía cigarrillos de contrabando y participaba en el robo de automóviles. La pareja y sus asociados también llevaron a cabo varios secuestros de alto perfil, obteniendo grandes sumas de dinero como rescate. Pero Escobar tenía ambiciones aún mayores. Quería hacerse rico y rápido, y para lograrlo, estaba dispuesto a participar en cualquier tipo de crimen que le generara dinero. A principios de la década de 1970, esto incluía el contrabando de marihuana, y pronto cambiaría su carga a la cocaína. Como resultado, muchos lo veían como un hombre marcado. Cuando Pablo conoció y comenzó a cortejar a María Victoria Henao, quien era una adolescente por aquel entonces, su madre le advirtió que se olvidara de él, a menos que estuviera dispuesta a pasar gran parte de su vida visitándolo en prisión. María no se dejó intimidar y finalmente se casaron en 1976, cuando él tenía 26 años y ella solo 15. Tuvieron 2 hijos, Juan y Manuela. Fue a mediados de los años 70, poco antes de casarse con María, cuando Pablo se involucró por primera vez en el creciente comercio de cocaína. Fue introducido en el negocio por otra contrabandista llamada Griselda Blanco. Durante los años 60, la cocaína era una droga de nicho en Estados Unidos, mientras que otras sustancias como la marihuana, el LSD y la heroína proliferaban mucho más. Sin embargo, en la década de 1970, el uso de cocaína se disparó en el país, especialmente con el auge de la escena disco en ciudades como Nueva York y Miami. Esto provocó que el mercado de la cocaína en América Latina, y especialmente en Colombia, creciera exponencialmente. Esta situación permitió que los carteles de la droga y pequeños operadores como Pablo, en sus inicios, comenzaran a adentrarse en el negocio en Colombia a mediados de los años 70. Su primera incursión fue con contrabandistas establecidos en Medellín, quienes contrataron a Pablo para entregar cargamentos de pasta de coca a instalaciones de procesamiento en Medellín y sus alrededores, para que pudieran ser convertidos en cocaína en polvo. En poco tiempo, Pablo comenzó a eliminar a algunos intermediarios y a desarrollar sus propias operaciones para enviar grandes cargamentos de cocaína procesada desde Colombia a Estados Unidos, utilizando diversas rutas. Sin saberlo en ese momento, Pablo y sus socios estaban dando forma a lo que luego se conocería como el Cartel de Medellín. El Cartel de Medellín estuvo a punto de desmoronarse antes de empezar. En mayo de 1976, Pablo y varios otros fueron arrestados cuando se dirigían a Medellín con un cargamento de 18 kilogramos de pasta de coca. Su primer instinto fue intentar sobornar a quienes lo arrestaron y posteriormente a los jueces en Medellín. Esto no funcionó, así que Pablo decidió intentar matar a los oficiales que lo arrestaron para evitar que testificaran en su juicio,
Evidentemente, los riesgos asociados con perseguir a Escobar eran tales que las autoridades finalmente decidieron retirar el caso. Pablo quedó en libertad, pero la manera en que logró hacer desaparecer los cargos fue un síntoma de su enfoque durante los próximos 15 años. Escobar siempre estaba dispuesto a usar la violencia si eso le daba una ventaja sobre sus competidores o le permitía escapar de las autoridades. Y esto es algo importante a recordar al evaluar a Pablo Escobar. A lo largo de los años, intentaría retratarse como un humilde comerciante de drogas, afirmando que algún día serían legalizadas de todos modos. Pero detrás de esas descripciones interesadas, estaba alguien que ordenó miles de muertes a lo largo de los años. El negocio de Escobar y del cartel de Medellín explotó a fines de los años 70, no solo por la expansión del mercado de cocaína en Estados Unidos, sino porque el cartel desarrolló métodos altamente efectivos para importar la droga a América. Poco después de haber sido liberados de prisión en Connecticut, en 1976, dos contrabandistas de nivel medio, Carlos Leder, un alemán colombiano, y George Jung, un estadounidense de Massachusetts, comenzaron a trabajar para Escobar. Leder había terminado en la prisión de Danbury, Connecticut, por contrabandear marihuana y vender autos robados, mientras que Jung dirigía una operación para llevar marihuana desde México a California y luego distribuirla por todo el país, llegando hasta Nueva Inglaterra, donde los precios eran mucho más altos en comparación con lo que pagaban en origen. Sin embargo, en Danbury, ambos concibieron un plan para entrar en el creciente negocio de la cocaína. Cuando fueron liberados, comenzaron a contrabandear cocaína desde Colombia a través del Caribe y hacia Estados Unidos, principalmente por Florida, y en particular, la ciudad de Miami. Inicialmente, Escobar contrató a la pareja para facilitar la expansión de su negocio, aumentando cada vez más la cantidad de cocaína que ingresaba a los Estados Unidos. Pero esto no tardaría en crecer aún más. En 1978, Carlos Leder comenzó a comprar propiedades en la isla bahameña llamada Norman's Cay, con la intención de convertirla en un depósito de cocaína entre Colombia y América. En los meses siguientes, intimidó a los propietarios locales para que vendieran sus terrenos, llegando incluso a asesinar a algunos residentes. Leder, un hombre paranoico y volátil, también expulsó en gran medida a Jung de la operación en ese momento. Así, en cuestión de meses, Leder prácticamente había convertido la isla en su propio feudo personal e invirtió millones de dólares para construir una pista de aterrizaje y almacenes. Durante los años siguientes, Norman's Cay se convirtió en el aeropuerto personal del cartel de Medellín en el Caribe, cerca de las costas de Estados Unidos y del mercado de cocaína más grande del mundo. Grandes aviones traían enormes cargamentos de cocaína de Escobar a la isla, donde luego se descargaban y volvían a cargar en aviones más pequeños que podían volar hacia los Estados Unidos sin ser detectados. En el apogeo de las actividades en Norman's Cay, llegaban más de 300 kilogramos de cocaína a diario, lo que convirtió a Escobar, Leder y sus asociados en multimillonarios. Leder se volvió tan rico que llegó a ofrecer 2 veces pagar la deuda externa de Colombia como forma de evitar ser procesado por sus crímenes. Otro socio prominente durante esta época fue Barry Seal. Seal era un piloto de aerolíneas de Baton Rouge, en el estado sureño de Luisiana. Al igual que Jung, comenzó en el tráfico de drogas a mediados de los años 70, trayendo cargamentos de marihuana desde México, pero rápidamente se dio cuenta, al igual que Jung y Leder, de que los beneficios eran mucho mayores con la cocaína, más valiosa y compacta. Para 1981, Seal ya tenía conexiones con Escobar y el cartel de Medellín y había establecido una operación sistemática. Utilizaba más de una docena de pequeños aviones que volaban a baja altitud para evitar ser detectados por los radares estadounidenses.
Estos aviones sobrevolaban el Golfo de México hacia el espacio aéreo de Luisiana, donde luego lanzaban los paquetes en sitios acordados en áreas rurales. SEAL tenía un equipo terrestre que recogía los paquetes, que luego eran enviados a Florida y distribuidos en la red del cartel de Medellín en la costa este. Sin embargo, el trabajo de SEAL para Escobar se volvió peligroso. Fue acusado por la DEA, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, en 1983, y para principios de 1984 ya estaba trabajando como informante del gobierno estadounidense, proporcionando información valiosa sobre Escobar y su operación. Esto fue descubierto por Escobar, quien ordenó que SEAL fuera asesinado en febrero de 1986, mientras Norman's Cay se convertía en el feudo privado de Leather como una extensión del cartel de Medellín, y SEAL dejaba caer sus paquetes sobre Luisiana. Escobar también estaba estableciendo su propio reino privado en Colombia. Con parte de las ganancias de sus operaciones, Pablo compró unos 20 kilómetros cuadrados de tierra alrededor de Puerto Triunfo, a unos 150 kilómetros al este de Medellín. Aquí desarrolló la Hacienda Nápoles, un enorme complejo para él y su familia. Esta propiedad incluía una casa de estilo colonial español, un parque de esculturas e incluso un zoológico con animales exóticos que Escobar importó a Colombia, entre ellos cebras, hipopótamos, antílopes, elefantes, jirafas, avestruces y ponis. Escobar tenía un particular cariño por los hipopótamos y trajo muchos a la hacienda, una decisión que ha llevado a que hoy en día haya una población de hipopótamos salvajes en esta parte de Colombia. Pablo Escobar también acumuló una gran colección de autos y motocicletas de lujo y de época, y hasta instaló una pista de karts y una plaza de toros. En la hacienda también había un aeropuerto, aunque este era para los visitantes y no parte de las operaciones del cartel de Medellín. Escobar incluso había planeado construir una ciudadela al estilo de la antigua Grecia, pero ese proyecto nunca se concretó. Esta no fue la única propiedad importante que Pablo adquirió. Increíblemente, a pesar de ser uno de los mayores importadores de cocaína a los Estados Unidos, pudo comprar una enorme mansión de color rosa en Miami Beach, Florida, a finales de los años 70. La propiedad estaba registrada a su nombre, lo que era posible porque en ese momento aún no era un notorio narcotraficante, aunque la misma propiedad sería incautada por el gobierno estadounidense en años posteriores. En otros lugares, Escobar adquirió una enorme finca en el Caribe, en la isla de Isla Grande, la mayor del archipiélago de las Islas del Rosario, ubicado a poco más de 20 millas de la costa norte de Colombia. Al igual que en la Hacienda Nápoles, Escobar desarrolló una majestuosa propiedad en la isla, con una mansión, apartamentos adicionales, animales importados, piscinas y una plataforma para helicópteros que facilitaba el acceso. Y estas eran solo las propiedades más extravagantes que Escobar adquirió con las ganancias ilícitas del comercio de drogas en Colombia, ya que el cartel de Medellín poseía cientos de propiedades en todo el país, que a menudo se utilizaban únicamente para esconder dinero de maneras muy elaboradas. Las operaciones de Pablo continuaron creciendo sin obstáculos durante finales de los años 70 y principios de los 80. En esta etapa, se benefició de su relativa anonimidad en comparación con la infamia que alcanzaría más tarde como el rey de la cocaína o el patrón. Como resultado, el cartel de Medellín, que él encabezaba, creció exponencialmente y entregaba cada vez más cocaína a los Estados Unidos, además de contrabandear cantidades significativas a otros países como España, que funcionaba como un punto de entrada al mercado europeo de drogas, de manera similar a como lo hacía Florida para el mercado estadounidense. Los métodos utilizados para mover las drogas se volvieron cada vez más elaborados, incluyendo el uso de barcos que remolcaban pequeños submarinos cargados con el polvo. Pronto, la operación de Escobar fue responsable de contrabandear varias toneladas de cocaína a Estados Unidos y Europa cada semana.
generando ganancias de hasta $60 millones al día y más de $20 mil millones anuales. Como consecuencia, las operaciones se expandieron más allá de Colombia, y para principios de los años 80, el cartel ya adquiría pasta de coca de plantaciones establecidas en países vecinos como Perú y Bolivia. La operación había creado toda una industria en Sudamérica. El cartel generaba ahora tanto dinero que era imposible gastarlo todo, y hasta las acciones de lavarlo y esconderlo se habían vuelto sumamente problemáticas. Gran parte de ese dinero se lavaba a través de Panamá, a menudo comprando oro y luego fundiéndolo para convertirlo en dinero limpio en otros países. Pero incluso esos métodos tenían sus límites. En lugar de gastar todo el dinero, enormes cantidades se escondían en propiedades por todo el país, en lugares donde nadie sospecharía. Increíblemente, el cartel adquirió una mansión en la que instalaron un jacuzzi retráctil. Debajo de este jacuzzi había un compartimento secreto en el que se almacenaban decenas de millones de dólares. A una familia colombiana de escasos recursos se le dio la casa para vivir, sin decirles nada sobre el compartimento. La única condición era que de vez en cuando debían abandonar la propiedad cuando se retiraba o se agregaba dinero al escondite. No sorprende que parte de ese dinero siga siendo encontrado hoy en día. En 2020, Nicolás Escobar, el sobrino de Pablo, encontró $18 millones ocultos en la pared de una de las antiguas residencias de su tío. No es la única vez que grandes sumas de dinero han sido descubiertas accidentalmente en algunas de las propiedades que alguna vez pertenecieron a Escobar y al cartel. Con las crecientes ganancias, también aumentaba el riesgo de ser capturado. Uno de los mayores temores de Escobar y otros miembros del cartel era la extradición. En septiembre de 1979, el gobierno colombiano firmó un tratado de extradición con la administración del presidente estadounidense Jimmy Carter. Según el tratado, los narcotraficantes colombianos que importaban grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos podían ser extraditados y enfrentar allí un juicio criminal por sus delitos. Este tratado entró en vigor en marzo de 1982 y representaba un gran riesgo para Escobar. Si era arrestado y sentenciado en Colombia, la corrupción prevaleciente en el país le permitiría evitar una condena, o en caso de ser encarcelado, sería bajo condiciones muy cómodas. Sin embargo, si lo extraditaban a Estados Unidos y era condenado allí, enfrentaría casi con certeza una cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad. En respuesta a esta amenaza, a principios y mediados de los años 80, Escobar y varios de sus socios comenzaron una campaña terrorista de secuestros, asesinatos y bombardeos dirigidos a figuras de la política, la policía y el sistema judicial de Colombia, con la esperanza de que retrocedieran en el tratado de extradición. Pero esto no tuvo el efecto deseado, y durante toda la década de los 80, el temor a la extradición siguió siendo una constante para narcotraficantes como Escobar. Para contrarrestar el riesgo de la extradición, Pablo intentó ganar el apoyo popular en todo el país. Gran parte del aura de Escobar se debía a la imagen que él mismo creó, la de un Robin Hood colombiano. En los primeros años, había la percepción de que las actividades de Pablo y del cartel no afectaban directamente a los colombianos comunes. Cualquier daño social causado por sus acciones ocurría lejos, en Estados Unidos, un país que muchos colombianos veían como un agresor imperialista en América Latina. Para suavizar aún más su imagen, Pablo empezó a regalar grandes sumas de dinero que llegaban semanalmente a las arcas del cartel. A veces distribuía dinero en efectivo a la gente de Medellín, y también invirtió enormes sumas en proyectos de construcción, tanto en Medellín como en otras partes del país. Estos proyectos incluían estadios de fútbol, parques y servicios cívicos, e incluso, por un tiempo abrió al público el zoológico de la Hacienda Nápoles sin cobrar entrada. Uno de sus mayores aportes fue la mejora de la red vial alrededor de Medellín,
La ciudad había crecido muy rápidamente en el siglo XX y sufría de embotellamientos que el dinero de Pablo ayudó a aliviar. Finalmente, en Navidad, Escobar se disfrazaba de Santa Claus y entregaba costosos regalos en los barrios más pobres. De esta manera, se ganó la adoración de muchos ciudadanos de Medellín y de toda Colombia. A pesar de sus esfuerzos por suavizar su imagen, a principios de los años 80, Pablo ya era bien conocido como el líder del infame cartel de Medellín y un hombre marcado. Pablo respondió de una manera novedosa. Decidió buscar aún más notoriedad. En 1982 se lanzó a la política colombiana como candidato por el Partido Liberal Colombiano. Su campaña se centró en el tratado de extradición que estaba entrando en vigor entre Colombia y Estados Unidos. Pablo argumentaba que el presidente colombiano, Julio César Turbay, estaba cediendo parte de la soberanía del país al permitir que Washington extraditara a ciudadanos colombianos para juzgarlos en su propio país. Sin embargo, Pablo tuvo sus críticos durante la campaña, algunos de los cuales fueron silenciados a balazos. En un debate en Medellín, un opositor lo acusó de entrar en la política para su propio beneficio. Poco después, la policía de Medellín, algunos de cuyos elementos estaban al servicio del cartel, detuvo al hombre. Luego, fue entregado a los secuaces de Escobar y apareció días después muerto en las calles de Medellín, su cuerpo lleno de balas. A través de una mezcla de intimidación y populismo, Escobar logró ser elegido para la Cámara de Representantes de Colombia en marzo de 1982. Pero la entrada de Pablo en la política fue una estrategia cuestionable. Aunque le ofrecía cierta cortina de humo para sus actividades ilícitas y le permitía desafiar el tratado de extradición desde el Parlamento, también atraía mucha atención innecesaria. Más significativamente, provocó que el establecimiento político conservador de Colombia comenzara a intentar derribarlo. Antes, Escobar era uno de muchos narcotraficantes en el país, aunque el más exitoso. Pero ahora estaba desafiando deliberadamente al sistema político del país. En particular, el recién electo presidente conservador, Belisario Betancur, estaba decidido a expulsar a Escobar de la política colombiana. En el verano de 1983, Betancur inició una campaña contra Pablo. Primero, nombró a Rodrigo Lara Bonilla como ministro de Justicia, quien adoptó una postura mucho más activa en la persecución de los narcotraficantes colombianos, con Pablo a la cabeza de la lista. Al mismo tiempo, se lanzó una campaña mediática contra Escobar con un extenso artículo en el periódico El Espectador, que detallaba el arresto de Pablo en 1976 y los métodos que utilizó para encubrirlo y evitar la condena. Pablo se convirtió en el centro de atención de los medios como el rostro del tráfico ilegal de drogas en Colombia. Su reacción inicial fue la de siempre. Contempló asesinar al editor de El Espectador e incluso ordenó a sus hombres comprar tantas copias del periódico como fuera posible para limitar su difusión. Pero en cuestión de días, más historias comenzaron a salir, extendiendo el problema más allá de lo que aparecía en las páginas de El Espectador. Algunos de esos informes se centraron en su vida privada, revelando que Pablo había comenzado una relación con Virginia Vallejo, una conocida presentadora de televisión colombiana. Vallejo había sido la primera periodista en realizar una entrevista individual con Escobar, y su relación había surgido a partir de ahí. Esto provocó una crisis en su hogar, ya que su esposa, María, lo echó temporalmente de la casa y amenazó con divorciarse. La situación se resolvió solo después de muchas súplicas, aunque el romance con Vallejo continuó de manera intermitente durante varios años y solo terminó en 1987. Pablo estaba generando demasiada atención y a fines de 1983, el juez superior de Medellín, Gustavo Zuluaga, decidió reabrir la investigación sobre su arresto en 1976. Al mismo tiempo, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá canceló la visa estadounidense de Escobar,
y el Congreso colombiano votó a favor de revocar la inmunidad especial de Pablo como miembro del Parlamento. Como resultado, decidió retirarse de la política, dándose cuenta de que su plan para obtener mayor protección contra la persecución había tenido el efecto contrario. El 20 de enero de 1984, Escobar renunció a su escaño en la Cámara de Representantes de Colombia con una carta en la que afirmaba: «Seguiré luchando contra las oligarquías y las injusticias, contra los acuerdos de pasillo que alimentan el desprecio flagrante por las necesidades del pueblo, y especialmente contra los demagogos y políticos sucios, que permanecen indolentes ante el sufrimiento del pueblo, pero siempre están alerta cuando se trata de repartir el poder oficial». Fue una salida desafiante, y los años siguientes demostrarían que Escobar estaba decidido a enfrentarse al gobierno colombiano de formas más agresivas. El 30 de abril de 1984, 3 meses después de la renuncia de Pablo al Parlamento colombiano, el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, quien se había propuesto procesar a Escobar y a los principales narcotraficantes del país, estaba sentado en su coche en medio del tráfico de Bogotá cuando una motocicleta Yamaha se detuvo junto a su vehículo. Había 2 hombres en la moto, uno conducía, pero el pasajero trasero, Iván Darío Guisado, rápidamente sacó una ametralladora Uzi y abrió fuego contra el coche de Bonilla. El ministro de Justicia fue alcanzado por múltiples balas y murió instantáneamente. Guisado, quien fue abatido momentos después por los guardaespaldas de Bonilla, y el conductor, Byron Velázquez, actuaron bajo las órdenes de Escobar, en un acto que fue, efectivamente, una declaración de guerra de Pablo contra el gobierno colombiano. Así lo vieron las autoridades, que ahora se movieron para implementar plenamente el tratado de extradición con los Estados Unidos. Mientras tanto, Pablo salió temporalmente de Colombia con su familia, estableciéndose en Panamá, y luego pasó un breve periodo en Nicaragua, un país en plena guerra civil a mediados de los años 80. Cuando finalmente regresó a Colombia a finales de 1984, Pablo estaba decidido a intensificar su conflicto con el gobierno. Estableció contacto con el Movimiento 19 de Abril, o M19, una organización guerrillera colombiana que había surgido en los años 70 y se había convertido en la segunda mayor organización paramilitar en Colombia, después de las FARC. Con el apoyo financiero y logístico de Pablo, el M19 comenzó a preparar un ataque directo contra el gobierno colombiano en respuesta a la implementación del Tratado de Extradición con los Estados Unidos, un desarrollo que el grupo veía como una flagrante violación de la soberanía nacional de Colombia. Así, el 6 de noviembre de 1985, unos 3 docenas de guerrilleros del M19 asaltaron el Palacio de Justicia, sede de la Corte Suprema de Colombia en Bogotá, tomando a más de 300 personas como rehenes, incluidos la mayoría de los jueces de la Corte Suprema. Luego, emitieron demandas que pedían la renuncia del Tratado de Extradición y que el presidente Betancourt renunciara y enfrentara cargos. Mientras tanto, el ejército colombiano rodeó el palacio y se preparaba para asaltar el edificio si era necesario. Pablo había instigado un conflicto militar en pleno centro de la capital colombiana. Aunque las demandas de los guerrilleros del M19 en el Palacio de Justicia, por supuesto, no podían ser aceptadas a ningún nivel. La mañana del 7 de noviembre, un día después del inicio del ataque, parecía haber espacio para la negociación. Los guerrilleros acordaron liberar a un rehén prominente, un consejero de Estado llamado Reinaldo Arciniegas, a primera hora de la mañana. Pero, en las horas siguientes, la situación se deterioró. Luego, poco después del almuerzo, a las 2 de la tarde, el general Jesús Armando Arias Cabrales, comandante de las divisiones del ejército afuera, ordenó el asalto al edificio. En las horas que siguieron, cerca de 100 personas murieron dentro del palacio, incluidos casi todos los guerrilleros del M19
y la mitad de los 2 docenas de jueces de la Corte Suprema de Colombia. Sin embargo, para Pablo, el incidente trajo un beneficio inesperado. Grandes cantidades de documentación y pruebas sobre los principales narcotraficantes de Colombia fueron destruidas en el ataque al Palacio de Justicia. Se creía que los combatientes del M-19 las habían quemado deliberadamente para ayudar a Escobar a escapar de los cargos, pero ahora parece más probable que fueran destruidas accidentalmente por un incendio causado por los explosivos que usó el ejército para entrar al edificio. La masacre resultó inesperadamente beneficiosa para el capo del narcotráfico, mientras el gobierno de Betancourt recibía críticas sostenidas por su manejo del incidente, que resultó en la muerte de la mitad de los jueces más importantes de Colombia y decenas de personas más. Después del ataque al Palacio de Justicia, la política colombiana comenzó a cambiar de manera que tendría implicaciones para Escobar, su familia, el cartel de Medellín y, de hecho, para los narcotraficantes en todo el país. Betancourt quedó muy dañado por su manejo del asedio, y en agosto de 1986, Virgilio Barco ganó cómodamente las elecciones para reemplazarlo como el 27º presidente de Colombia. El gobierno de Barco adoptó una postura aún más dura contra Escobar y los carteles que la de Betancourt. Una muestra de esto se dio en enero de 1987, cuando unidades policiales interceptaron un convoy de autos y jeeps de Escobar que se trasladaba de la Hacienda Nápoles a una casa segura en Medellín. Pablo viajaba por separado de su esposa e hijos, por lo que no fue detenido, pero María y los niños, Juan y Manuela, fueron arrestados y retenidos en una celda durante varias horas hasta que los abogados de Pablo lograron su liberación. Esto fue una señal clara de la disposición del nuevo gobierno a atacar a Escobar de cualquier manera posible y un síntoma de la intensificación del conflicto entre el narcotraficante y el gobierno colombiano. El gobierno no era el único antagonista de Escobar a mediados y finales de los años 80. A finales de la década de 1970, justo cuando el cartel de Medellín se estaba desarrollando bajo el mando de Pablo, surgió un cartel separado en la ciudad de Cali, en el suroeste de Colombia, dirigido por los hermanos Orejuela, Gilberto y Miguel, junto con José Londoño y Elmer Pacho Herrera. Al principio, los dos carteles colaboraban, actuando a menudo en interés mutuo para evitar problemas legales en Colombia y lavar su dinero en el extranjero. También se acordaron divisiones de territorios dentro del mercado de cocaína en los Estados Unidos. Sin embargo, las tensiones comenzaron a escalar a mediados de los años 80, en parte por los intentos de Rodríguez Gacha, uno de los miembros más importantes del cartel de Medellín, de meterse en el mercado de Nueva York, un territorio que Medellín había cedido a Cali. A finales de 1987, la guerra abierta entre Medellín y Cali estaba en pleno apogeo, con asesinatos y bombardeos desenfrenados. Uno de estos atentados en 1988 incluso logró detonar un coche bomba frente a la casa de Escobar. Todo esto solo añadía a los problemas que enfrentaba Escobar a finales de los años 80. Y la guerra con el cartel de Cali continuaría en diversos niveles de intensidad por el resto de la vida de Pablo. A pesar de la guerra con Cali y los continuos esfuerzos del gobierno por arrestarlo o extraditarlo, el cartel de Medellín alcanzó el pico de su riqueza y poder a mediados y finales de los años 80, impulsado por la creciente demanda de cocaína en los Estados Unidos. Para ese entonces, el cartel estaba generando ingresos de aproximadamente $70 millones diarios o unos $25.000 millones anuales, una cifra que hoy en día equivaldría a más de $70.000 millones, ajustada por la inflación, todo como resultado de una red de tráfico que lograba importar más de una docena de toneladas de cocaína diarias a los EUU. Como más tarde relató el hermano de Pablo, Roberto,
quien supervisaba gran parte de las finanzas y la logística del cartel. La organización gastaba $1,000 a la semana solo en bandas elásticas para dividir el dinero en pilas. Había tanto dinero que quizás hasta un 10% de las ganancias del cartel se perdían o destruían antes de que pudieran gastarse. En ese momento, el cartel controlaba aproximadamente el 80% del comercio mundial de cocaína y se estimaba que Pablo era uno de los multimillonarios más ricos del mundo, aunque las cifras exactas de su fortuna varían considerablemente. Pablo continuaba utilizando este dinero para mejorar su reputación dentro de Colombia. En particular, sabía del valor de usar el deporte como una herramienta de propaganda. A principios de los años 80, comenzó a brindar un extenso apoyo financiero al equipo de fútbol de Medellín, Atlético Nacional. En pocos años, el club se transformó de un equipo de mitad de tabla en la Liga Nacional Colombiana a un serio contendiente al título. Se contrataron jugadores extranjeros con contratos muy lucrativos y algunos de los mejores futbolistas de Colombia jugaron en el club durante los años 80. Así, en 1988, el equipo terminó segundo en el campeonato, lo que los clasificó para la Copa Libertadores, el torneo de fútbol panamericano, en 1989. Al llegar a la final, el Atlético Nacional venció al Club Olimpia de Paraguay en una tanda de penales, convirtiéndose en el primer equipo colombiano en ganar la Copa. Para Pablo, la inversión en el club tenía múltiples beneficios. No solo le ganó el apoyo masivo en Medellín y en toda Colombia, sino que también le permitió lavar grandes cantidades de dinero a través de redes de apuestas. Sin embargo, incluso esta vía de negocio fue cerrada cuando las autoridades del fútbol comenzaron a tomar medidas contra la influencia del cartel en el fútbol colombiano. Por ejemplo, los equipos colombianos fueron vetados temporalmente de la Copa Libertadores a principios de los años 90. Independientemente de la fortuna del cartel y el éxito deportivo del Atlético Nacional, las operaciones de tráfico de Escobar estaban teniendo un impacto aterrador en la ciudad de Medellín. A finales de los años 80 y principios de los 90, Medellín se había convertido en la ciudad más peligrosa del mundo para vivir, si se medía en términos de incidentes violentos y homicidios. Solo en 1991, por ejemplo, se registraron 7.237 asesinatos en la ciudad, un promedio de unos 18 homicidios por día, o una tasa de 266 personas por cada 100.000 habitantes al año. La población de la ciudad había crecido significativamente, superando el 1,5 millones de personas en ese momento. A nivel nacional, Colombia, afectada por los enfrentamientos entre el gobierno y las FARC, otros grupos guerrilleros y las guerras entre los diferentes carteles, se había convertido en el país más peligroso del mundo. En 1991, se registraron más de 25.000 muertes violentas, cifra que aumentó a más de 27.000 en 1992. Esto representaba un promedio de 70 muertes violentas por día, o una persona cada 20 minutos. Según la mayoría de los indicadores, Colombia era prácticamente un estado fallido a finales de los años 80 y principios de los 90, en gran parte debido a las actividades de Escobar y el cartel de Medellín. Pero no solo el tráfico de Escobar y los problemas políticos de Colombia causaban todo este derramamiento de sangre. Pablo también era capaz de cometer actos de asesinato masivo indiscriminado. Uno de los incidentes más notorios ocurrió a principios del invierno de 1989. El 27 de noviembre, el vuelo 203 de Avianca, un vuelo doméstico colombiano de Bogotá a Cali, explotó en el cielo 5 minutos después de despegar de la capital, matando a los 107 pasajeros y a 3 personas más en tierra. Pablo había orquestado el atentado en los meses previos a las elecciones presidenciales de 1990, en un fallido intento por asesinar a César Gaviria Trujillo, uno de los candidatos. Era evidente que, de ser elegido, Gaviria tomaría una postura muy dura contra los carteles. Tan solo 2 semanas después,
un camión bomba explotó frente al edificio del Departamento Administrativo de Seguridad en Bogotá. Esta vez, el objetivo de Escobar era el general Miguel Alfredo Márquez, director de dicho departamento. El camión estaba cargado con media tonelada de dinamita, y la explosión fue tan devastadora que mató a 57 personas e hirió a más de 2.000 en el edificio y sus alrededores. A pesar de todos sus intentos por retratarse como un Robin Hood colombiano, Escobar estaba detrás de actos de asesinatos masivos indiscriminados en todo el país a finales de los años 80. El intento de asesinar a César Gaviria Trujillo en noviembre de 1989 falló porque el candidato no abordó el vuelo 203 de Avianca. Trujillo había surgido como candidato después del asesinato de Luis Carlos Galán. Galán, un enemigo declarado de Escobar, había decidido postularse para la presidencia en 1990. Para agosto de 1989, lideraba las encuestas nacionales, pero el 18 de ese mes fue asesinado a tiros en Soacha, en las afueras de Bogotá. No había duda de que Escobar había ordenado su asesinato. Trujillo ocupó el vacío dejado por la muerte de Galán, y para todos estaba claro que Pablo debía ser procesado con todo el rigor posible por el nuevo gobierno colombiano cuando Trujillo ganó la presidencia en 1990. Sin embargo, solo unos meses después surgió un nuevo obstáculo. En 1991 se promulgó una nueva constitución para Colombia, con la cláusula de que no se honraría el tratado de extradición con Estados Unidos. Muchos contemporáneos y la mayoría de los analistas desde entonces han concluido que un amplio grupo de individuos relacionados con los carteles, especialmente Escobar, sobornaron a docenas de miembros de la Asamblea Nacional para garantizar que el tratado de extradición no fuera incluido en la nueva Constitución. Con el temor a la extradición temporalmente eliminado y con las dificultades de su situación en aumento, ya que estaba simultáneamente en guerra con el cartel de Cali y el gobierno colombiano, Pablo decidió tomar un rumbo radicalmente distinto. Comenzó a negociar con miembros de la administración de Trujillo sobre cómo podría ofrecer cumplir una pena de cárcel limitada para poner fin a su conflicto con el Estado y quedar relativamente libre al final del proceso. Este acuerdo podía beneficiar a ambas partes. Para Escobar, significaría un borrón y cuenta nueva en Colombia, mientras que para el gobierno colombiano ofrecía la posibilidad de que los constantes ataques a políticos y jueces que Escobar había liderado durante casi una década finalmente llegaran a su fin. No sería el trato más honorable, pero para un país sumido en tantos problemas a principios de los años 90, incluyendo una guerra civil en las zonas rurales, representaba la posibilidad de reducir temporalmente uno de los muchos conflictos. En 1991, Pablo Escobar, el líder del cartel de Medellín, se entregó voluntariamente a las autoridades colombianas. Pero había una condición: solicitó que se le permitiera construir su propia cárcel. La catedral, como se conoció a la prisión, no era precisamente la idea convencional de una cárcel. Mientras que en muchas jurisdicciones, las prisiones se construyen para separar a los reclusos de su antigua vida, en este caso, Escobar negoció los términos de su entrega, que incluían la construcción de su propia prisión. La catedral fue erigida en una colina con vistas a la ciudad de Medellín, para que los asociados y familiares de Pablo pudieran visitarlo fácilmente. El entorno no era nada restrictivo para el narcotraficante colombiano. La prisión contaba con un campo de fútbol, un jacuzzi e incluso un bar con cascada. Escobar también tenía una línea telefónica privada y un telescopio para observar la ciudad desde arriba. De hecho, esta prisión era más como una mansión diseñada a medida para Escobar, en la que se encontraba bajo un tipo de arresto domiciliario voluntario. Por ello, el lugar se conoció coloquialmente como Hotel Escobar, reflejando cuán laxos eran realmente los términos de su condena. Además, la catedral fue construida con un enfoque en la defensa.
Situada en una colina frecuentemente envuelta en niebla, la catedral funcionaba más como una fortaleza para evitar que alguien desde afuera intentara alcanzar a Escobar, en lugar de ser una prisión en la que él estuviera confinado. Según los términos de su condena, Escobar debía pasar no más de 5 años en la catedral, a cambio de que el gobierno colombiano renunciara a sus esfuerzos de extraditarlo a Estados Unidos. Escobar podía continuar supervisando sus actividades de narcotráfico desde la colina que dominaba Medellín, mientras que el gobierno podría salvar las apariencias y afirmar que había impuesto algún tipo de castigo al narcotraficante. Sin embargo, el subterfugio no duró mucho tiempo. A principios de 1992, comenzaron a circular informes en los medios colombianos que indicaban que Pablo seguía dirigiendo el cartel de Medellín desde la catedral, además de revelar las cómodas condiciones que disfrutaba allí. Bajo presión, el gobierno colombiano decidió trasladar a Escobar a una cárcel más convencional en julio de 1992. No obstante, la noticia llegó fácilmente a Escobar antes de tiempo, y con pocas restricciones reales a sus movimientos, logró abandonar la catedral sin problemas. Un muro falso que había construido sobre un túnel de escape fue removido, y Escobar pudo salir fácilmente por una ruta de escape que él mismo había instalado cuando construyó su prisión. La fuga de Escobar de la catedral marcó el último episodio dramático de su vida. Aunque había escapado de una prisión más dura, ahora enfrentaba la oposición decidida del gobierno de Trujillo, que estaba dispuesto a solicitar la ayuda de Estados Unidos y permitir que sus servicios secretos operaran libremente en suelo colombiano para intentar capturar, detener o matar a Escobar. A principios de los años 90, una división del Comando de Operaciones Especiales Conjuntas de EE-UU, conocido comúnmente como el SEAL Team 6, operaba en Colombia con el propósito expreso de capturar a Escobar y, si era posible, extraditarlo a Estados Unidos, donde enfrentaría una sentencia de cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad. A esto se unieron y ayudaron el Bloque de Búsqueda, una unidad de operaciones especiales de la Policía Nacional de Colombia, formada en 1986 por la administración de Barco y fortalecida con recursos adicionales en los años 90, a medida que aumentaba la presión para capturar a Escobar. Y a esta cacería se unió también una amplia coalición de enemigos de Escobar, entre ellos el Cartel de Cali y un grupo de vigilantes conocido como Los Pepes. Esta organización, que supuestamente representaba a las personas que habían perdido seres queridos debido a la campaña de violencia y bombardeos de Escobar desde los años 80, colaboró con las fuerzas especiales estadounidenses y colombianas tras la huida de Escobar de la catedral. La cacería comenzó en cuanto Escobar escapó de la prisión, en julio de 1992. Pablo avivó la situación inmediatamente al conceder una entrevista a una emisora local en cuanto se estableció en un escondite. En la entrevista, se burló del gobierno y de sus oponentes al detallar cómo había escapado, aunque también mostró cierta cautela. Escobar dejó claro que estaba dispuesto a entregarse nuevamente si se cumplían ciertas condiciones, específicamente que pudiera cumplir el resto de su condena en la catedral. Pero el gobierno ya había tenido suficiente. No se ofrecieron nuevos términos y la cacería se intensificó. La colaboración entre el bloque de búsqueda y las unidades de operaciones especiales estadounidenses, como el Delta Force, se hizo evidente en las calles de Medellín y Bogotá, mientras los equipos realizaban búsquedas casa por casa e intentaban localizar a los asociados más cercanos de Escobar. En diciembre de 1992, estuvieron a punto de capturar al narcotraficante cuando asaltaron un escondite que él estaba usando. Sin embargo, Pablo se había mudado apenas unas horas antes. A pesar de esto, se avanzaba en otros frentes, ya que muchos de los seguidores y facilitadores de Escobar empezaron a dar la espalda a alguien a quien ahora veían como condenado a ser capturado, y el precio de la lealtad aumentaba constantemente.
Una clara señal de estos cambios en la fortuna fue la muerte del cuñado de Pablo a manos de los Pepes. Finalmente, Escobar logró evadir a las autoridades durante casi un año y medio después de su fuga de la catedral. Fue capturado gracias a una operación de vigilancia que logró rastrear sus transmisiones de teléfono celular a principios del invierno de 1993. El bloque de búsqueda y los operativos estadounidenses determinaron que Escobar se escondía en otro refugio en Los Olivos, un barrio de clase media en Medellín. La operación se llevó a cabo el 2 de diciembre de 1993. Una unidad de 8 agentes irrumpió en el lugar, y Escobar, junto a su guardaespaldas de ese día, Álvaro de Jesús Agudelo, conocido como El Limón, salió corriendo al tejado del edificio y trató de escapar por los techos de las casas vecinas. No está del todo claro lo que ocurrió a continuación. Se produjo un intercambio de disparos y momentos después, Pablo yacía muerto en el tejado, con balas en la pierna, el torso y la oreja. El disparo en la oreja entró en su cabeza y lo mató, pero existe la sospecha de que Escobar se disparó a sí mismo, habiendo decidido tiempo atrás que se suicidaría antes de enfrentarse a la posibilidad de ser extraditado a Estados Unidos. El hermano de Pablo y su confidente cercano, Roberto, afirmó más tarde que Pablo siempre había sostenido que se dispararía por la oreja si se encontraba acorralado de esa manera. Sea cual sea la verdad, el resultado fue el mismo. El 2 de diciembre de 1993, justo un día después de cumplir 44 años y 17 años después del surgimiento del cartel de Medellín, el hombre conocido como El Patrón fue abatido en Medellín. A pesar de la violencia que había desatado, la imagen de Robin Hood que Escobar había cultivado para sí mismo seguía siendo fuerte. Más de 25,000 personas asistieron a su funeral. Después de la muerte de Escobar, el cartel de Cali se convirtió por un tiempo en el mayor fabricante y traficante de cocaína en Colombia. Sin embargo, enfrentó una dura competencia de una nueva organización, el Cartel del Norte del Valle, que había surgido en los últimos años de la vida de Pablo en la región del Valle del Cauca. Ambos grupos buscaban cada vez más transportar su cocaína hacia el norte, hacia México, que se convirtió en el nuevo punto de entrada a Estados Unidos. Esto se debía a que las rutas del Caribe hacia Florida y la costa este se volvieron cada vez más difíciles de atravesar durante los años 90. Eventualmente, el cartel de Cali también sería en gran medida desmantelado y fragmentado a mediados de la década de 1990. Surgieron nuevos grupos sucesores, destacando el Cartel del Norte, con sede en la ciudad norteña de Barranquilla. Este cartel se centró especialmente en suministrar redes hacia el este en Europa, mientras también revitalizaba algunas de las viejas rutas de suministro de Pablo hacia las ciudades de la costa este en Estados Unidos. Todos estos grupos han ido y venido a lo largo del tiempo, siendo reemplazados por nuevas organizaciones, cada una con la determinación de usar métodos cada vez más violentos para establecerse. Hoy en día, Colombia está en proceso de recuperación de los carteles de droga y los conflictos políticos que la desgarraron en la segunda mitad del siglo XX y permitieron el florecimiento de figuras como Escobar. En 2016, se introdujo un acuerdo histórico de cese al fuego entre el gobierno colombiano y los rebeldes de las FARC, ofreciendo la posibilidad de poner fin a medio siglo de violencia paramilitar en el país. Desde la muerte de Escobar, Medellín ha prosperado. Las tasas de criminalidad en la ciudad disminuyeron rápidamente tras el colapso del cartel de Medellín a mediados de los años 90, y la ciudad se benefició de inversiones y el desarrollo de una importante infraestructura de transporte, convirtiéndose nuevamente en un centro de industria y negocios en Colombia a principios del siglo XXI. Hoy en día, la ciudad es internacionalmente reconocida por su desarrollo de un sistema de transporte público ambiental e innovador,
muy diferente a su posición de hace 30 años, como la capital de homicidios del mundo bajo el mandato de Escobar. Aún se pueden ver signos de la influencia de Escobar. La catedral fue abandonada durante muchos años a finales de los años 90 y principios de los 2000, pero en 2007, un grupo de monjes benedictinos la tomó y la convirtió en un sitio religioso, completo con una biblioteca y otras instalaciones. Mientras tanto, los hipopótamos han aumentado en número y todavía deambulan por los terrenos de la Hacienda Nápoles. Pablo Escobar fue una figura enigmática. Creció en la miseria urbana de Medellín, un lugar que se había transformado de un pequeño pueblo a una ciudad de más de 1 millón de habitantes en el transcurso de medio siglo, desde los años 20 hasta los 70. Además, emergió como traficante de drogas en un momento en que Colombia estaba sumida en una violencia política masiva, efectivamente una guerra civil, y mientras el país también se convertía en la capital global de la producción de cocaína. Por lo tanto, es fácil imaginar que si Escobar no hubiera surgido como el jefe del cartel de Medellín, alguien más habría alcanzado prominencia en el comercio de drogas colombiano, ya sea en Medellín, Cali u otro lugar. También se podría argumentar que hizo mucho por ayudar a los pobres y marginados, especialmente en su ciudad natal, en una época en la que Colombia sufría de una pobreza alarmante y muchas personas se sentían abandonadas por el gobierno en Bogotá. Pablo ofreció ayudas a los pobres, creó empleos y desarrolló la infraestructura de Medellín. Incluso permitió el acceso gratuito a su zoológico en la Hacienda Nápoles y levantó el ánimo de la gente al financiar al equipo de fútbol Atlético Nacional, hasta el punto de que ganaron la Copa Libertadores en 1989. Esta era la imagen de Robin Hood que Escobar intentaba cultivar. Sin embargo, la realidad es mucho más sombría. Escobar fue un asesino en masa que sumergió a Colombia, y especialmente a Medellín, en niveles de violencia y derramamiento de sangre sin precedentes. Es cierto que el país enfrentaba numerosos problemas que no eran de su creación, pero fueron sus esfuerzos cada vez más decididos por librar una guerra contra el gobierno colombiano y rivales como el Cartel de Cali desde mediados de los años 80, lo que llevó al país a alcanzar la cifra de más de 25.000 muertes violentas al año, casi un tercio de ellas solo en Medellín. Además, aunque Escobar estaba dispuesto a regalar gran parte de su fortuna, la cual en su mayoría ya no podía utilizar el cartel a finales de los años 80, también estaba dispuesto a asesinar a decenas o incluso cientos de personas inocentes al tratar de eliminar a sus enemigos, como ocurrió con el vuelo 203 de Avianca y los atentados contra el Departamento de Seguridad en noviembre y diciembre de 1989. Una vez que su influencia maligna fue eliminada a mediados de los años 90, Medellín y Colombia comenzaron a avanzar gradualmente hacia la reforma de la ciudad y el país. Por lo tanto, aunque Escobar podría haber afirmado que era simplemente un hombre decente que vende flores, la realidad era muy diferente. ¿Qué opinas de Pablo Escobar? ¿Era él la figura de Robin Hood colombiano que intentó retratarse? ¿O simplemente un asesino despiadado y un lucrativo? Por favor, déjanos tu opinión en la sección de comentarios. Y mientras tanto, muchas gracias por ver.